Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Otra frase de la Madre Teresa de Calcuta, que pasó por esa tierra y que sirvió a la humanidad de una manera ejemplar. Y creo que nos enseña desde el Evangelio también a hacerlo nosotros. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con amor. A veces esperamos hacer cosas gigantescas o tener mucho dinero para servir, y Dios no está esperando eso. Desde nuestra necesidad, desde nuestra pobreza, desde nuestras limitaciones, podemos servir muchísimo al Señor y a la humanidad. Y si le servimos a una sola persona, si una sola persona es transformada por nuestro servicio, pues creo que ya valió la pena vivir. Que el Señor nos ayude a servir con amor, nos ayude a servir con gozo, con alegría, que podamos comprender que en el servicio está el reflejo de Dios para esta tierra. Donde vayas, donde estés, sirve. No esperes grandes elementos en tus manos para servir. Jesús dijo en Juan capítulo 13 que simplemente con una toalla y un lebrillo podíamos servir, podíamos hacerlo. Con una toalla y un lebrillo empezó a lavar los pies de sus discípulos, y al lavarlos nos estaba dejando la mejor enseñanza, la profunda enseñanza. Una toalla y un balde es la mejor herencia de nuestro Señor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio devocional. Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes, que la paz del Señor les haya rodeado durante esta semana de trabajo, de estudio, semana de distintas labores, pues que la paz y la bendición de Dios estén hoy ya en el final del día. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les tome y les bendiga. Después de una semana agitada de estudio, de trabajo, de muchas cosas, qué bueno es encontrarnos en este refrigerio espiritual, devocional, de aprender de la palabra del Señor y de llenarnos de fe en nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarles que ahí donde se encuentran podamos orar juntos. Oremos juntos por la necesidad mundial de que la pandemia del COVID-19 se extinga, desaparezca en el nombre del Señor. Oremos juntos por las casas, por las familias, por los necesitados, por los hospitales. Bueno, hay tanto por qué orar, que venimos ante la presencia del Señor porque Él es nuestro pronto auxilio en medio de la vida. Oremos. Padre Celestial, en esta noche, agradecidos estamos contigo, buen Dios. Tu misericordia y tu grandeza se reflejan cada día, y hemos terminado una semana de labores para algunos, porque mañana otros también lo tendrán que hacer, pero se ha terminado una semana de estudio, de trabajo. Podemos decir con toda certeza que nos has acompañado, que tu misericordia no nos ha faltado y que nos has bendecido con tu presencia y caminar a nuestro lado. Gracias por cada persona que nos ve en este momento a través de este devocional. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te ruego que todas las personas sean bendecidas, Señor. Que tu gracia y tu misericordia sea sobre cada uno. Que tu bondad no falte, buen Dios. Que tu amor no falte sobre cada persona, sobre cada familia aquí representada en esta noche. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendigo niños, bendigo adolescentes, jóvenes, bendigo parejas, bendigo hombres, mujeres, personas de la tercera edad. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te ruego tu gracia en cada uno y tu compañía, y mil bendiciones para ellos, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestra fortaleza, y en ti estamos
dispuestos a confiar. Rogamos por este COVID-19, Señor, para que ya se extinga esta situación, este virus, para que los científicos y el mundo entero puedan manejarlo de la manera adecuada, Señor. Oramos por Colombia, buen Dios, con tanta necesidad que tenemos de tu misericordia. Nuestro país trágicamente se ha convertido en uno de los países de más contagio a nivel mundial. De 183 países labregando, luchando con esto, nosotros estamos dentro de los 10 primeros que tienen contagiados. Ayúdanos, Dios, a superar estos momentos. Dale la sabiduría a los entes que toman decisiones, sabiduría para que puedan hacer las cosas de la manera adecuada. Rogamos por los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, paramédicos, Señor, anestesiólogos, tantas personas que trabajan en torno a la salud en los hospitales. Hoy los ponemos delante de tu presencia para rogarte que les ayudes, que les sostengas fuerte, que la mano de misericordia tuya no se acorte con ninguno de ellos. Ellos son nuestros héroes en este momento y los queremos encomendar a ti, buen Dios. Tu misericordia no falte. Y oro, Dios, por todas las necesidades de las personas que en esta noche nos están sintonizando, nos están viendo, Dios. Están en la sintonía con nosotros y en el canal de YouTube se han conectado, Padre bueno, para caminar este pequeño espacio de la noche juntos, orando y clamando delante de ti. Te damos gracias, buen Dios, porque tú eres nuestro refugio, nuestra ayuda en medio de las tribulaciones. Amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, muy bien. Que el Señor nos ayude a no desmayar en la oración, a hacerlo permanentemente, porque la palabra dice que el pueblo de Dios está orando y su Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Papito Celestial, nos va a escuchar. Bueno, seguimos con el Apocalipsis en esta noche. Para finalizar esta semana, no olvidemos que mañana sobre las 8 de la noche tendremos un Zoom en el que usted se inscribe por WhatsApp y participamos. A lo mejor tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud y bueno, socializamos allí un momento. Igual los que no lo pueden hacer, también seguimos transmitiendo ese espacio a través del canal de YouTube. Vamos entonces al capítulo 7, versículos del 9 en adelante, porque ayer estuvimos llegando hasta el versículo 8. Apocalipsis 7:9 dice así: Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: La salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraban a Dios diciendo: Amén. La alabanza y la gloria, la sabiduría y la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: Estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Amén. Bueno, en el día de ayer dijimos
que el capítulo 7 del Apocalipsis es un capítulo como una especie de interludio entre el sexto sello y el último, que es el séptimo sello. No hemos todavía abordado el séptimo sello, solamente abordamos los 6 primeros. Los 6 primeros ya los abordamos, pero el séptimo se nos metió este capítulo, que es un capítulo como de una visión anticipada de la salvación de los elegidos. El capítulo 6 terminó con esa expresión lánguida frente al juicio terrible de Dios, que ricos, pobres, ancianos, jóvenes de todas las clases sociales hacían una pregunta queriendo esconderse del trono de Dios y del Cordero, y ellos decían, pues este juicio tan terrible, ¿quién lo podrá resistir? Es como si en el interludio se nos hubiese respondido esa pregunta diciéndonos que sí hay unos que lo resisten y que son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Pues bueno, muy bien. También en el día de ayer hablamos sobre el Dios viviente, ¿no? Estudiamos un poco la percepción de la tierra que los judíos tenían en esa época, como una tierra plana y cuadrada, donde los ángeles estaban cada uno en una esquina, que los vientos del norte, del sur, del occidente, del oriente, pues eran vientos favorables, pero que cuando los vientos se ponían diagonales había terror y se creía que habían ángeles al servicio de Dios que estaban allí deteniendo el ataque pues de los vientos. Los vientos deben detenerse hasta que los hijos de Dios sean sellados. Y concluimos que el sello pues era esa marca personal que dice que son propiedad de, es decir, los que son sellados son propiedad de Dios. Y también dijimos que el sello, pues uno de sus indicios más fuertes es el Espíritu Santo de Dios. El número de fieles son 144,000, pero también aprendimos que no es un número literal, el número de salvados. No es un número literal, es un número que sale de la literatura apocalíptica, que tiene tanto significado a los números. Entonces 12 por 12 es una plenitud absoluta y por 1000 es una perfección. 144,000 son los sellados. Ya vimos por qué los sellos. 144,000, pero que realmente lo que están simbolizando es toda una multitud. Y ellos lo representan, por lo menos Juan en el Apocalipsis, lo representa con el estado ideal de las tribus de Israel, que eran 12. Solamente que dejamos una tarea para mañana diciendo que en este pasaje falta una tribu. ¿Y por qué falta? ¿Y por cuál fue reemplazada? ¿Verdad? Bueno, entonces más o menos eso es como lo que nosotros en el día de ayer entendimos. El número 144,000 no es literal, es un número simbólico que significa plenitud absoluta, y es en la plenitud absoluta gentes de todas lenguas, razas, naciones, porque ya no hablamos de ese Israel del Antiguo Testamento, hablamos de un nuevo Israel que está conformado por la iglesia y que no tiene nada que ver con un parentesco, un apellido o una raza en especial. Todos los que aceptamos el sacrificio del Cordero por nosotros, disfrutamos entonces ahora de ser parte de esa hermosa familia. Pues el capítulo 7 empieza diciendo que después de esto, es decir, de lo que acabamos de recordar, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas, pueblos, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor y el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por los siglos. Amén. Bueno, pues aquí en estos primeros versículos 4, 9, 10, 11, 12, sí, 4 versículos, nos encontramos con la multitud inmensa. Los fieles tienen que vivir un tiempo de terror
como no lo han conocido jamás. Esa es la percepción de Juan. Y este escritor les está diciendo que aquel que soporte hasta el final esa persecución, lógicamente para él, del imperio romano que estaba atacando, menguando a gente de la iglesia, él les está diciendo que sean fieles en este tiempo de tribulación, de terror, de dificultad, pues también van a gozar de la bendición que Dios tiene para ellos y se van a dar cuenta que habrá valido la pena, todo el sufrimiento. El número de los mártires es incontable, ¿no? Es incontable. Dice que era una multitud de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas y de todos los pueblos. Provienen de todo lado. Como dijimos, ya no es una relación de Dios con un pueblo de raza, sino es una relación de Dios con un pueblo que aceptó el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Entonces se hace innumerable y tiene todas las razas habidas y por haber y todas las lenguas también habidas y por haber. Bueno, pues todos estos fieles con las vestiduras blancas van a aparecer victoriosos y con las palmas en las manos. Esos son dos elementos que son señales de victoria. Cuando un general romano obtenía una victoria, se vestía de blanco y había un cortejo delante de él porque estaban hablando de la victoria. Pues Juan, echando mano a su contexto, nos dice que esta multitud tan grande era una multitud que nadie podía contar y que estaban vestidos de ropas blancas. Y aquí viene un grito triunfal de esta multitud. Al versículo 10, un grito triunfal. Todos gritaban con una voz muy fuerte. Y aquí están aludiendo a la salvación. Quien Dios, el Señor, el Cordero, les ha ayudado. Mire, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces ellos están mostrando ese grito de júbilo, de alegría, hablando de cómo han pasado por luchas, han pasado por tribulaciones y ahora, así como sufrieron, así como pasaron por crisis y por problemas, también van a gozar de la gloria del buen Dios. También van a gozar del Señor, de la bendición de nuestro Padre Celestial, y por eso se habla de esa manera. Seguido así, de esa manera, como lo estamos viendo, asistimos a una liturgia en el cielo. Mire qué interesante. Este no es un culto en la tierra, es una liturgia en el cielo. Y la escena está hecha como por grandes círculos concéntricos. Vea, en primer lugar, nos va a decir que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Aquí está el trono y todos los ángeles están alrededor. Pero más cerca del trono están los 24 ancianos. Y más cerca de los 24 ancianos están los 4 seres vivientes. No se olviden lo que significan los ancianos y los 4 seres vivientes, que ya lo vimos en una devocional anterior. Entonces son círculos concéntricos. Primero el de una multitud de ángeles alrededor del trono, luego los 24 ancianos, luego los 4 seres vivientes que se inclinaban delante del trono hasta tocar con el suelo con la frente y adoraban a Dios. Y allí, en el trono, frente al trono y frente al altar, pues recuerden quiénes estaban, porque ayer lo analizamos y dijimos que los que estaban allí eran todos esos mártires de Dios, que eran como una ofrenda delante del Señor. Pero vea la alabanza de ese culto. Está en el versículo 12, dice amén. Y se habla de 7 términos de grandeza de Dios: la alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Pues eso es lo que se grita en el cielo. Se grita no solamente la adoración
de los que han sido redimidos por la sangre del Señor, sino que ahora se hace una adoración con estos términos de grandeza que están reconociendo lo maravilloso, lo eterno, lo gigante, lo poderoso que es el Dios de los cielos. Luego entonces nos encontramos con que ahí en el versículo número 13, uno de los ancianos le hace una pregunta a Juan. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Esa pregunta de uno de los ancianos. A lo que Juan va a responderle: Señor, tú lo sabes. Y él me contestó, él le interpretó qué eran esas personas vestidas de blanco y de dónde habían venido. Y él dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Juan está convencido de algo, amados. Juan está convencido de que él y su pueblo se encuentran en el tiempo final de la historia. Recordemos que Juan no está pensando en nosotros. Juan está pensando en ser respuesta a la gente de su momento. Y él está convencido desde su concepto que ha llegado el tiempo final de la historia y que ese tiempo final va a ser más terrible, pero mucho más terrible de lo que nos lo hemos podido imaginar y de lo que se lo imaginaban ellos en esa época. El mensaje de su visión, de toda esta visión, es que ese tiempo terrible va a tener que pasar y vendrá la gloria de Dios. Entonces, esta multitud son los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Son tanto mártires como redimidos por la sangre de Cristo, que vienen, ya lo dijimos, de la gran tribulación. Pero para Juan la gran tribulación está por venirse ahí, es inminente para él, está llegando. Es la guerra contra el imperio acabando a los cristianos porque tienen a Jesús como su Kyrios, como su Señor. Entonces se está viviendo un momento bastante neurálgico, bastante difícil. Y podemos decir entonces así, por vía de aplicación, que en estos tiempos definitivamente cuando vivimos cosas parecidas, cuando vivimos terremotos, cuando vivimos hambres, cuando vivimos destrucción, cuando vivimos injusticias, cuando vivimos corrupción de todo nivel, cuando vivimos todo eso, el Apocalipsis se hace un libro de esperanza para decirnos que nunca la maldad tendrá la última palabra, que Dios siempre en su misericordia va a darnos una palabra de bendición y de esperanza. Y por eso este libro del Apocalipsis y toda la Biblia nos sirve para todos los tiempos. Por eso es palabra de Dios. Pero Juan en su cabeza estaba pensando eso. Entonces las multitudes que aparecen aquí son los que vienen de esa gran tribulación. Han pasado por tribulaciones con Nerón, con Domiciano, han pasado por crisis, por persecuciones, por cientos de situaciones que ellos están viviendo. Y aquí el Señor, a través de Juan, les está diciendo que ellos que han lavado sus ropas en el Cordero, que se han limpiado del pecado, que se han limpiado de la injusticia del imperio, que no se han acomodado al imperio, estos que tienen vestiduras blancas, victoriosos, que pertenecen a todas las naciones del mundo, que no son solamente unos pocos, sino que son de toda lengua, de toda raza, de todo origen, de todos lugares, pues estas personas van a resistir. Y por eso el anciano es el que está interpretando este tiempo terrible de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Qué bueno, porque para nosotros también entonces es una palabra interesante e importante que independientemente de los momentos que estemos viviendo, nuestra aceptación a Cristo como Señor y Salvador no nos puede faltar. Bueno, muy bien. Luego, a partir del versículo 15, se nos va a hablar del premio. Recordemos que es como que el escritor bíblico hizo un interludio entre el sexto sello y el séptimo para hablarnos de algo que va a pasar,
pero que nos lo anticipó y nos lo contó acá. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. ¿Cuál es el premio de aquellos que logran vencer, que logran superar las aflicciones, las circunstancias, las dificultades? ¿Cuál es el logro que ellos pueden hacer? Pues que van a estar en la presencia del Señor, delante del trono, día y noche. Y ya para extensión hacia nosotros, pues es que nosotros también estaremos, cuando vencemos todos esos sufrimientos y todas esas luchas, delante del trono, delante de la presencia del Señor. Dice el que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Otra cosa, protección. Los redimidos están en la presencia de Dios, delante del trono, en la morada de Dios, en la protección de Dios. Vea ese versículo 16 tan bonito, dice, ya no sufrirán hambre ni sed, ya no hay lugar para el hambre, ya no hay lugar por la sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor. Y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Mire qué promesas tan hermosas. Promesa de la compañía de Dios, de la morada de Dios, de la ausencia de males, de ya nada de tristezas, de no sufrir de hambre, de no sufrir de sed, de que el sol no nos va a quemar, que vamos a ser conducidos por el Cordero a fuentes de agua porque nos está asimilando a ovejas y Él nos conduce. Y bueno, que el Señor, aparte de eso, secará toda lágrima de los ojos de los redimidos por el Cordero de Dios. Bien vale la pena emocionarnos entonces con estas recompensas tan maravillosas de las que Juan le está hablando a sus interlocutores, a los hermanos de las 7 iglesias, y bien vale la pena por extensión emocionarnos por esta palabra que Dios nos regala y que nos da esperanza. No importa las circunstancias que se estén viviendo, aferrémonos a Dios, no nos soltemos, porque el que venciere, el que llegase hasta el final, además de ser salvo, pues va a contar con todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a orar y a darle gracias al Señor por este interludio. Fíjese que ya el capítulo 8 nos vuelve a aparecer el 7º sello, del que vamos a tener ya un poco de referencias en nuestro próximo devocional. Si el Señor lo permite, será el lunes, porque mañana tenemos respuestas y preguntas en esta hora. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta tu palabra que nos emociona, que nos hace ver que después de la tribulación, de las grandes tribulaciones que podemos vivir tus hijos, también nos vamos a encontrar en esas lindas bendiciones de parte del cielo. Muchas gracias, buen Dios, te amamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la alabanza, la adoración. Gracias, buen Señor, por tu palabra que nos enriquece y nos anima. Ayúdanos, si hay interlocutores de este programa, Dios, que están pasando por aflicciones, por dificultades en su vida, pues Dios, permítenos esperanzarnos con tu palabra y saber que tú no nos has dejado, que eres nuestro Dios, que nos ayuda a salir adelante. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Qué lindo es estudiar la palabra, y más un libro un poco complicado por todas sus figuras, por ese género literario, todo apocalíptico, como su nombre lo indica. Pero también es emocionante ir paso a paso, como descubriendo, ¿no? Eso es como que alguien tejió un saco y ahora estamos destejiendo para ver por qué lo hizo de esa manera, y después de que lo destejemos decimos y entendemos por qué es que el saco es de tal color y tiene tales dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, así estamos haciendo con el Apocalipsis. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite, a las 8 de la noche. Me encanta estar con ustedes en este tiempo de oración y de aprendizaje de la palabra. Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos mañana a esta hora
Y no nos olvidemos de algo que dijo el apóstol San Pablo: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.